Doy gracias a Dios porque puedo grabar este mensaje. Hemos estado hablando en varios de nuestros temas anteriores acerca de los ángeles y su obra de cuidar a los hijos de Dios, de ayudarlos o de ayudarnos en nuestras luchas contra el mal, contra el pecado, como Dios con los ángeles ha protegido a sus hijos a través de todos los tiempos. También dedicamos el último tema para hablar que en ocasiones Dios también ha usado a los ángeles para castigar eh, a personas que han hecho lo malo. Ahora, quiero compartir algo con respecto a mi vida. Esto que quiero compartir con respecto a mi vida, no estoy seguro, quizá yo haya mencionado algo en algún tema anterior, eh, con respecto a la participación de algún ángel en este relato que voy a hacerles acerca de mi propia vida, pues cada cual lo analizará y yo también lo analizaré. Esto que sucedió fue en una ocasión, no estoy seguro eh, el año en que esto sucedió y fue alrededor del 1971, 72, 73, no recuerdo bien. Yo estaba de pastor en la iglesia de Mendoza, en aquel tiempo la iglesia más occidental de Cuba. Un sábado, un miembro de la iglesia, un hermano fiel, nosotros lo conocíamos por Huicho, vivía en un lugar, en una finca que él tenía, en un lugar que se llamaba Las Canas, que estaba situada entre el poblado de Catalina y de San Ubaldo, por el camino que iba rumbo a Cortés. En ese día, ese sábado, Huicho me dijo, necesito que vayas a mi casa, necesito una ayuda, algo que tenía que ver con respecto al sábado. Creo que en esa misma semana yo fui a su casa. Para ir a la casa de Huicho, había que salir por la carretera, pasar el puente del río Cuyaguateje y a la mano derecha desde Mendoza hacia, hacia la carretera, hacia el oriente, pasaba por el río Cuyaguateje. Digo hacia el oriente porque la carretera corre de oriente a occidente, la carretera central, la panamericana. Pues salí para casa de Huicho temprano en la mañana y para ir allá, cuando se toma el camino que pasa por las Catalinas, eh, hicieron una presa al río Cuyaguateje, entonces uno debía tomar por esa presa, que era tierra que hicieron como muro, y en esa presa hicieron una parte que era el vertedor de la presa, que tenía concreto. eh, no recuerdo bien el ancho de la presa, 15 o 20 metros, eran como escalones hacia abajo, un poco más bajo,
porque eso permitía que cuando llovía mucho, el agua eh, aliviaba la presa por ahí. Y por eso tenía el concreto para que el agua no rompiera el muro de tierra que se había puesto. En esta ocasión, yo salí para allá en bicicleta, era el medio que tenía para ir. El viaje en bicicleta duraba más de 2 horas, eh, porque estaba distante y porque el camino de, de la presa de Cuyaguateje para pasar para Las Canas era un camino difícil de andar en bicicleta porque era muy arenoso y también la distancia era larga. En esa ocasión había llovido, o era tiempo en que había caído agua, y cuando llegué a la presa, el agua estaba corriendo, pero era mm, poquita agua la que estaba corriendo. Pero ya hacía algún tiempo que el agua estaba corriendo. El agua no pasaba más arriba de la suela de los zapatos. No podía pasar tan fácilmente. Pero había un musgo verde. Nosotros le decimos a eso un limo, pero es un musgo. Y eso indicaba que toda esa área estaba muy resbalosa. Como que estaba tan resbalosa, yo bajé al último peldaño, los peldaños que iban bajando como una escalera eran bien anchos y tenía columnas de concreto hacia arriba, en vez de tener hacia abajo, la tenía hacia arriba y yo bajé al último peldaño en el último peldaño comenzaba un charco de agua que cubría el camino antiguo o el camino que había para pasar por las Catalinas y seguir hasta el poblado de San Ubaldo. Fui al último escalón porque si me resbalaba, no tenía que ir dándome golpes con los escalones y con el concreto. Ya si me resbalaba, caía en el último peldaño ya cerca del agua. Desde luego, yo llevaba la bicicleta, no podía pasar en bicicleta porque era muy resbaladizo. Entonces, lo que hice fue que cuando me paré frente al agua que estaba corriendo en el último peldaño, primero hice una oración. La oración esta era para que Dios me ayudara a pasar por ese lugar que tenía agua y estaba muy resbaloso. Que Dios me ayudara para que no me pasara nada. Antes había orado, como siempre lo hacía, para la visita o las visitas que yo pensaba o planeaba hacer en esta ocasión. La principal para ver a Huicho y a su esposa Blanquita cuál era la situación que ellos de la cual me iban a hablar. Después de mi oración, tomé la bicicleta de mano y metí un pie y moví el pie para ver y vi que el pie estaba seguro, que no me resbaló. Entonces metí con cuidado el otro pie y estaba seguro, no me resbaló, o sea, había dado 2 pasos y ya estaba al inicio de la escalera, o vamos a decir, del desagüe, del concreto, para ir al otro lugar. Cuando moví el otro pie, no pude sostenerme. Todo era tan resbaloso que el pie se me fue y yo rodé por el daño de concreto, rodé hacia la caída, al camino donde estaba el charco de agua. En la caída
como que estaba comenzando y ahí estaba una de las vigas de concreto, me di con la viga de concreto, me di un golpe aquí y me di otro golpe por el hombro y yo caí. Cuando yo caí, caí sin conocimiento. Eso sucedió a las 9:30 de la mañana, porque miré el reloj que llevaba para saber la hora en que estaba entrando. Cuando yo caí, ya a mí el mundo se me fue. Tengo en la mente vagamente alguna cosa que yo haya hecho cuando caí, pero no sé nada. No sé más nada. Ya, cerré los ojos y caí dentro del charco de agua. Ese charco de agua tenía de profundidad pareja, de la profundidad porque estaba en el camino, me daba aquí, a esta altura, en el pecho, a esta altura, era la profundidad que tenía el agua. Y ahí caí yo sin conocimiento. El perder el conocimiento fue por el golpe que me di en la cabeza cuando caí de golpe así contra la viga de cemento y todo ese cemento, el arrastre hasta caer. Media hora después, yo volví a abrir los ojos. Cuando ya yo abrí los ojos, no estaba dentro del agua. No tengo memoria de qué pasó dentro del agua. Lo que sí sé es que estaba dentro del agua. Cuando uno pasa ese aliviadero eh, y ya está al lado allá del agua, en el camino hay una alcantarilla una alcantarilla de concreto. Yo cuando despierto estaba montado en la bicicleta con un pie puesto en la alcantarilla de concreto y el otro pie en el suelo y yo en el asiento de la bicicleta. Así fue que yo me desperté. Cuando me despierto, no me daba cuenta, tenía una confusión en la mente tremenda. Yo no sabía qué hora era. No sabía si era de día, si estaba amaneciendo, si estaba oscureciendo, si era de noche. Todo era me perturbaba la mente, no entendía. Sabía que estaba ahí, sabía que había despertado, pero no me daba cuenta que me había caído y me había dado ese golpe. Por la mente me pasaban escenas de la historia que yo he estudiado en mi vida, de las batallas antiguas, de las historias que había estudiado y de algunas profecías bíblicas que hablaban de batalla. Así yo me desperté. En esa condición, miro hacia un lado y venía un hombre, me parecía a mí que era un poquito más bajito que yo, pero no puedo determinar, pero más o menos por mi estatura, era un hombre rubio o güero, como le dicen en algunos lugares, llevaba un bigote finito también rubio y viene hacia mí sonriéndose. Él vino sonriéndose y cuando llegó allí me dice, ¿cómo te sientes? Y yo le dije, físicamente me siento bien, pero tengo mi mente no tengo la mente clara, tengo turbio el pensamiento, no puedo sincronizar bien. Ahora me siento fuerte, me siento bien físicamente, pero eh, mi mente está así, está... Y yo dije, fui a pasar el aliviadero y ya me acordaba de esto, lo había hecho. Y cuando di el paso,
Me caí, me di un golpe porque me lo estaba sintiendo también y me toqué, me di un golpe aquí y ya perdí el conocimiento, no supe nada y ahora me despierto aquí, pero no sé ni qué hora es. Y le pregunté al hombre, ¿me puedes hacer el favor de decirme qué hora es? Y él me dijo, son las 10 de la mañana. O sea, pasó media hora en que yo estaba, que caí sin conocimiento dentro del charco de agua. Él me dijo, yo te vi cuando te caíste y vení a ayudarte, pero bueno, ya tú estás aquí, así que ya no hay problema. Entonces, a mí me daba pena preguntarle a aquel hombre algunas cosas. Yo le dije, yo vengo porque voy a casa de Huicho. ¿Sabe quién es Huicho? Me dijo, sí, yo conozco a Huicho muy bien, yo sé quién es Huicho. Y le pregunté por algunas personas adventistas que vivían en las Catalinas y por otras personas de las Catalinas, por un hombre que se llamaba Rafael y su esposa Caridad, que yo visitaba a la esposa para dar estudios bíblicos. Yo le pregunté a este hombre por esas personas y me dice, sí, yo los conozco bien a todos ellos. Él conocía a todo el mundo. Entonces, recuerdo que le dije, me da pena preguntarte, pero es que en la condición que tengo en mi mente, ahora me parece que estoy casado, me parece que tengo hijos y que tengo un hijo chiquito. Era Uziel, que estaba recién nacido, no tendría, no sé, alrededor de un mes de nacido, o menos de un mes o 2 meses. Por ahí era la fecha de Uziel en ese momento. Y yo le pregunté, mira, ¿para dónde queda Mendoza? Y él me enseñó con el dedo, Mendoza queda para allá. Y me señaló el lugar donde queda Mendoza. Y yo le dije, vaya, le dije lo que me pasaba. El hombre pues sabía que yo estaba casado, sabía que yo tenía una familia y me ayudó y me dijo algunas cosas. Y entonces me preguntó, ¿qué vas a hacer? Dije, bueno, yo vine para ir a casa de Huicho porque debo ayudarlo en algo y voy para su casa. Ya para este momento de la conversación, yo sentía que podía dialogar, tenía la mente un poco más clara y ya tenía más claro el concepto del camino para casa de Huicho, pero no recordaba bien la distancia que me faltaban. Eran algunos kilómetros que me faltaban de allí para entrar a, por el camino donde iba para la casa de Huicho. Entonces le dije, bueno, voy para casa de Huicho. Él me dijo, si quieres, voy contigo y te voy cuidando. Yo le dije, no, ya yo me siento bien, así que yo puedo ir solo. Desde luego, yo andaba en una bicicleta. Yo no le vi a él ninguna bicicleta. Entonces, yo no pensé esto, pero pensando después en lo que me sucedió, dije cómo yo iba a llevar a ese hombre en la bicicleta por un camino malo, lleno de arena, que no se podía manejar bien. El caso es que él me dice, mira, por si acaso, yo voy a ir detrás de ti cuidándote. Y me dijo, mira ese camión que viene ahí, yo voy en ese camión, voy a ir detrás de ti cuidándote. Cuando yo miro, veo el camión que viene no por el terraplén de la presa, sino por el camino que se podía llegar hasta allí, pero como que allí había un charco de agua, por eso uno iba por por el terraplén de la presa, porque aquello estaba interrumpido por el charco de agua que había. Y ese charco de agua era bastante grande, era como una laguna que se había formado, una presa, o el aliviadero de la presa era como el cauce de un río que se formaba allí. Entonces dije, bueno, ok, gracias. Subí en la bicicleta y salí.
Yo no me acuerdo bien ahora si son 4 o 5 kilómetros los que había de aquí a la entrada del terraplén que iba a casa de Rafael y Caridad, porque iba a agarrar por allí y por allí hay un trillito entre el monte que me llevaba a casa de Huicho. Pues monto mi bicicleta y salgo. Pero cuando yo salí, volví a perder el conocimiento. Y a la 1 de la tarde, yo estaba entrando por el terraplén para ir a casa de Rafael y su esposa Caridad y los 2 hijos que tenían. Pero cuando yo llegué allí, yo no iba montado en la bicicleta, iba llevando la bicicleta de mano. Y allí fue que yo me desperté. Yo no sé cómo pasé el resto del camino. De las 10 a la 1 son 3 horas. Esas 3 horas yo no sé cómo yo las pasé. En esa ocasión, a esa hora, frente de la casa de Rafael tenían un terreno que ellos lo sembraban de distintas cosas. Y en esa ocasión estaban sembrando bejucos de boniato. Cuando yo llegué allí, los saludé y les pregunté qué hora era. Ellos me dijeron que era la 1. Yo no atinaba ni siquiera a ver la hora. Eh, es la 1 de la tarde. Y entonces me dijeron, cuando te asomaste allí, vienes por todo este camino como un borracho, caminando como si estuvieras borracho, dando tundo de un lugar a otro, llevando la bicicleta en la mano. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pasó? Entonces le conté lo que me había pasado. Además, ellos veían el hematoma que tenía puesto, que tenía en la cabeza, y también les hablé del dolor que tenía en mi brazo, en el hombro, por el golpe que me había dado. Les dije que iba para casa de Huicho. Ya en ese momento yo me sentía poco mejor, no bien del todo, pero un poco mejor. Me dijeron, ¿quieres que te acompañemos para ir a casa de Huicho? Yo le dije, no, no, yo voy a seguir el camino, yo lo conozco bien, gracias, sé bien cómo llegar. Y seguí por el camino. No recuerdo si llevando la bicicleta de mano o ya subido en la bicicleta, porque también hay una distancia de este lugar a la casa de Huicho, quedaba lejos por un tillito dentro del campo, dentro del monte que allí había. Huicho tenía unos perros que eran perros bravos y grandes. Cuando uno iba a casa de Huicho, él amarraba a los perros y los tenía en un lugar que entonces uno evitaba pasar por allí por si acaso cualquier cosa pasara. Y también cuando uno llegaba, pues daba voces y ya siempre sabían que uno iba. Y bueno, pues no había problema con los perros. Además, uno trataba de ganarse la confianza de los animales, pero eran animales bravos. Seguí por el camino, pero por el camino yo no iba con la mente clara. Sé que no iba por la mente clara, aunque no recuerdo haberme perdido, pero sí estaba medio perdido, porque en vez de entrar a la casa de Huicho por el frente, como debía haber entrado, entré por la parte de atrás donde estaban los perros amarrados. Y yo pasé al lado de esos perros donde si me hubieran querido morder me mordían, porque pasé por el lado de ellos, pero los animales ni se movieron. Llegué a casa de Huicho, me vieron como estaba, vieron el golpe. eh, pues allí hablamos y supe el asunto por lo cual había ido, la situación que había con el sábado, una situación que se había presentado y entonces yo traté de ayudarlo. Creo que comí algo que me dieron, no recuerdo ahora, pero sí, sí creo que me dieron algo de comer. Pero a la hora del regreso, Huicho me dijo
eh, que si quería que él iba conmigo para que no me pasara nada. Yo dije, no, Wicho, ya no. A las 3 de la tarde ya yo tenía mi mente fresca. Ya yo me recuperé completo a las 3 de la tarde, sabía bien todo ya, me recordaba de todo y sabía todas las cosas. Y le dije, mira, Wicho, yo me caí porque pasé por arriba, pero ahora de mi regreso no me voy a volver a caer, porque 2 veces no me voy a caer en el mismo lugar. Lo que yo voy a hacer es que voy a pasar por el charco de agua. Y cuando llego allí, yo no sabía la profundidad que tenía en este momento. Estoy hablando con Huicho. Aunque dije la profundidad, rectifico que yo no sabía cuál era la profundidad. Y le dije a Huicho, mira Huicho, si cuando yo vaya, yo voy a pasar a pie por el charco de agua. Si el charco de agua es más profundo que yo, que me tapa, pues yo nado. Y paso la bicicleta nadando, yo sabía nadar bien. Así que yo nado y atravieso a nado el charco. Y si doy pie, pues paso caminando. Y eso fue lo que hice. De regreso, cuando llegué allí, entré caminando y por eso sé que el agua me daba a esta altura, a a esta altura del pecho, me daba porque pasé por allá. Pero cuando estoy en medio del charco de agua, me pongo a acordarme del hombre que se me había aparecido que había hablado conmigo. Y cuando él me dijo que iba detrás de mí cuidándome en un camión que venía, y yo miré y vi el camión, por allí no podía pasar ningún camión, porque a esa profundidad el camión no puede pasar por allí. Porque no son camiones de esos altos, con ruedas altas, era un camión normal y a esa profundidad no podía pasar. Y entonces me di cuenta que si este hombre me decía que va a ir conmigo, ¿cómo lo iba a llevar yo en la bicicleta? Pero por la otra parte no podía ir en un camión que yo vi, pero que no podía ir. Y él me dijo, voy detrás de ti en ese camión. Y yo vi todo eso y vi al hombre, es lo que me había dicho. Cuando fui a casa de Huicho y cuando estuve hablando con Rafael, hablé con Rafael y su esposa y los que estaban allí, hablé del hombre que se me apareció. Le dije la figura que tenía, el aspecto físico que tenía. Les dije que él los conocía a todos ellos porque yo les pregunté por ellos y él me dijo que los conozco muy bien. Pero resulta que Huicho me dice que él no conocía a ningún hombre así. Y las otras personas me dicen que ellos tampoco conocían a un hombre así, con esas señales físicas que yo les daba. Después de esto, yo le pregunté a Bartolo Cabrera y a otros hermanos que viven en este lugar. Oreste es un hombre pentecostal con el que yo estudiaba la Biblia y éramos amigos. eh, Le pregunté, nadie conocía a ese hombre. Tú me das cuenta, nadie lo conocía, pero él conocía a todo el mundo. Seguí para mi casa y este viaje sí lo hice en una forma normal, 2 horas y pico en bicicleta. Eh, Me demoré en pasarla a pie, pero lo otro lo hice a la velocidad de la bicicleta. Ya era muy tarde y yo no fui a visitar a nadie más. Cuando llegué a mi casa era alrededor de las 5:30 de la tarde. Sentí que el piano estaba sonando porque en la casa estaban los pianos de la iglesia y un piano en el departamento donde se reunían los intermediarios de la iglesia y había un piano. En ese piano, una hermana de la iglesia, una señorita de la iglesia, que ya descansa en el Señor, su nombre es Doraida Hernández, ella era maestra eh, de piano y le enseñaba, bueno, lo de maestra de piano, en otro video les voy a explicar cómo era eso. Entonces ella le daba clase a otras jovencitas de la iglesia
y también le daba clase a Rodi. En este momento ella le estaba dando la clase a Rodi. Raquel me pregunta por qué me había demorado tanto, pero ve que tengo el golpe pues, en el 100, aquí en el 100. Eh, y me pregunta, ¿qué te pasó? Y comienzo a hacerle la historia de lo que me había pasado. Y le dije, a las 9:30 de la mañana, yo llegué al aliviadero, hice una oración para pasar el lugar. Y allí pues, me pasó el accidente este. Y yo noté que Raquel como que le daban, mm, le hacía un efecto lo que yo estaba haciendo, porque hacía gestos que algo le afectaba a algo lo que lo estaba diciendo. Cuando yo terminé de decirle, ella me dijo, mira, se me han puesto los pelos de gallinas, los poros me he puesto así, porque a la hora en que tú estabas pasando ese aliviadero, a las 9:30, cuando tú estabas orando para entrar a pasar y te caíste, yo me reuní con los hijos que teníamos y estaba orando por ti. Raquel, en el momento que yo entré, y lo sé por la hora que miré para saber, ella estaba orando por mí. Bien, después, como ya dije, varias veces pregunté a personas, nadie sabe de ese hombre que se me apareció allí. Y esta es la historia que quería compartir con ustedes. Si ese hombre no era un ángel de Dios, era un mensajero humano que Dios envió allí para ayudarme en el momento que lo necesitaba. Y si era un ángel de Dios, un día lo voy a saber y lo voy a conocer. Este es el mensaje que quería compartir contigo. Pues valora cómo tú lo ves, cuál es tu opinión. De todas maneras, lo que fue, porque estamos en el 2024. Yo tenía veintitantos años cuando aquello, ahora estoy cerca de cumplir 83 años. Pero este suceso está presente en mi mente, como si estuviera viviéndolo en este momento. Y yo le agradezco a Dios porque ese día Dios me libró de una muerte segura. Porque una persona que caiga inconsciente media hora, pues fue lo que yo me demoré de caer hasta que yo me desperté. No sé qué tiempo estuve en la bicicleta, pero ¿en qué tiempo necesita para ahogarse una persona que cae en un charco de agua inconsciente a esa profundidad? Pues sé que ese día Dios me salvó la vida y por eso le doy gracias a Dios por haberme salvado la vida y por haberme ayudado. Bien, hasta aquí termino con esta historia que creo que tiene que ver con el cuidado de los ángeles a los hijos de Dios. El próximo mensaje que voy a compartir o el próximo tema que voy a compartir con ustedes, voy a compartir algo que nunca he compartido con nadie así. Sí lo tengo escrito en un diario que tengo escrito de mi vida, pero voy a compartir con ustedes algo de mi vida y lo voy a hacer porque creo que en esta situación también Dios me ayudó y me dirigió por el camino que yo debía seguir. Bien, nos encontraremos en nuestro próximo tema.